Bien, bueno, vamos a ir comenzando entonces. Les damos la bienvenida a todas, todos y todes para todo el equipo ESI del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Es una gran emoción poder dar comienzo a este conversatorio titulado Hacia una pedagogía sexuada para la justicia, en el que, como ya saben, nos está acompañando Graciela Morgade. Mi nombre es Melissa Facioli, formo parte del equipo y junto con mi compañera Raquel González vamos a estar moderando este conversatorio. No queremos dejar de mencionar que si bien nosotras dos estamos acá presentes, somos la cara visible en esta actividad, detrás de esto hay un gran equipo de trabajo que nos está acompañando un poco en este aula de Zoom, un poco por la transmisión en Facebook desde la página del Ministerio de Educación, así que estamos agradeciéndoles a ellos y a ellas, y particularmente a Ximena Frois, coordinadora provincial del equipo ESI, y a Marina Salomón y Natalia Ganín, que son quienes coordinan los equipos de Rosario y de Santa Fe. Para quienes nos están siguiendo, particularmente desde la cuenta de Facebook del Ministerio de Educación, les contamos que este encuentro forma parte del curso Puntos de Encuentro para Conversar, Despliegue Curricular, Experiencias y Desafíos. Se trata de una formación del equipo ESI que arrancamos hace poquito, la semana pasada, que está destinada específicamente a la docencia de educación superior de todo nuestro territorio. El curso está organizado a partir de 3 puntos de encuentro. Nos encontramos transitando en este momento el primero de esos puntos y cada uno de ellos cuenta con un encuentro sincrónico en donde se propone el abordaje de diferentes temáticas, entre las que se destacan la formación de docentes, el contexto territorial y los desafíos en el itinerario pedagógico didáctico. Queríamos contarles también que esta formación es parte de un conjunto de líneas en las que el equipo estuvo y está trabajando este año junto a otras propuestas en este contexto tan particular que estamos atravesando. Algunas de las propuestas son las acciones formativas de ESI que fueron llevadas adelante para todas las modalidades y todos los niveles y que se fueron subiendo de manera sostenida en el campus educativo de la provincia, así que invitamos a que puedan recorrerlas quienes todavía no lo han hecho. Estuvimos trabajando también en la transversalización de los contenidos de ESI en los cuadernos provinciales Alfasueños, que la última edición se subió hace muy poquito, así que también ya están ahí disponibles para que puedan descargarlas. Nos encontramos también transitando otra formación en paralelo, que es para docentes de séptimo grado y de primer año, que se denomina ESI en el contexto de la pandemia, hacia una pedagogía del cuidado colectivo, una invitación a revisar saberes curriculares y experiencias institucionales con los aportes de la comunidad. Venimos trabajando también con la Subsecretaría de Educación Especial, una propuesta institucional denominada la dimensión afectiva, variable esencial para toda forma de cuidado, pensada especialmente para acompañar a la comunidad educativa en el fortalecimiento de los lazos en estos tiempos en que las escuelas desarrollan una vez más la tarea fundamental de enseñar cuidando. Y también se vienen realizando diferentes articulaciones con equipos socioeducativos, cultura, el Parlamento Estudiantil, entre otras propuestas en las que el equipo viene trabajando, que se vienen desarrollando para la implementación de la ESI en la provincia. Así que ahora sí le voy a pasar la palabra a mi compañera Raki para que podamos comenzar con las presentaciones en este conversatorio. Buenas tardes nuevamente, ¿cómo están? Bueno, antes de darle lugar a las personas que nos van a acompañar esta tarde, no queríamos dejar de hacer mención que un día como hoy, un 23 de octubre, pero del año 2006, se promulgaba en nuestro país la ley 26.150, pensando ya, ¿no?, en todo el recorrido que ha transitado esta ley. Bien, les volvemos a recordar que es necesario que apaguen los micrófonos, así podemos escucharnos sin ninguna clase de interferencia ni de ruidos. También alentamos y invitamos a que puedan dejar comentarios y preguntas tanto en el chat de este Zoom como en el chat del Facebook del Ministerio de Educación de nuestra provincia. Algunas compañeras y compañeros del equipo ESI van a estar leyendo y sistematizando estas intervenciones, las cuales las retomaremos en el momento que está pensado para el intercambio.
Bueno, ahora sí vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy. Contamos con la presencia de Patricia Petián, subsecretaria de Desarrollo Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Patricia Moscato, subsecretaria de Educación Superior, también del Ministerio de nuestra provincia. Y con Graciela Morgade, subsecretaria de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Graciela también es doctora en educación, docente, investigadora y autora, bueno, de innumerables y numerosas publicaciones de educación sexual integral, y también se encarga de coordinar la diplomatura de extensión en ESI, que se dicta en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En primer lugar, entonces, le vamos a dar la palabra a Patricia Petián. Por favor, recuerden silenciar los micrófonos. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Por acá muy bien. Bienvenida, Graciela Morgade. La verdad que es un placer, nos distinguís con tu presencia en la apertura de este conversatorio. Y quisiera comenzar brevemente esta presentación haciendo un reconocimiento también a Ximena Frois, a Natalia, a Marina. Bueno, Ximena es coordinadora provincial del equipo ESI, y Marina y Natalia lo son respectivamente de los equipos de Santa Fe y Rosario. Porque en realidad ellas han hecho las gestiones para que hoy sea posible la concreción de esta instancia que de verdad me pone como disfrutando de las pasiones alegres por este logro. Quisiera también enviar un saludo a toda la docencia, a mis colegas de educación superior, un saludo afectuoso, extraño, lo que extraño, porque hasta no hace tanto tiempo estuve al frente de un instituto con muchos estudiantes en el norte de nuestra provincia. Bueno, yo me voy a referir brevemente para, digamos, que se pueda situar el lugar que ocupa actualmente la ESI dentro de lo que hace a la estructura del gobierno y de la estructura del Ministerio de Educación de la provincia en la actualidad. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente las políticas educativas pueden leerse, en algún sentido, por ese lugar que ocupan dentro de las estructuras de gobierno. Y precisamente a partir de la gestión actual del Ministerio de Educación, los equipos de ESI pasan de pertenecer, hay toda una modificación, ¿no es cierto?, en la orgánica ministerial conforme al cumplimiento de las políticas educativas que se ponen en curso, y los equipos ESI entonces pasan de la Dirección Provincial de Programas Socioeducativos a tener dependencia de Secretaría de Educación del Ministerio, y dentro de Secretaría de Educación de la Subsecretaría de Desarrollo Curricular y Formación Docente. Está claro entonces que para la provincia de Santa Fe la ESI no es un programa, es una política pública que ocupa un lugar sustantivo dentro de dos líneas: lo curricular y la formación docente. Se inscribe ahí el campo de accionar en el corazón mismo de los desarrollos y de las producciones curriculares, como bien lo estaba señalando Melissa Facioli a través de las distintas líneas de acción que van transversalizando la presencia y fortaleciendo la presencia de la ESI en la formación y en la transmisión educativa y cultural que se hace a través del currículum. De modo tal que queda de esta manera establecida no solo la decisión de gobierno de dar continuidad a la ESI, porque sabemos, ¿no es cierto?, que como cuando queremos que algo sea realmente una política de Estado, tiene que estar por encima de los cambios de gobierno. Entonces, se ha dado continuidad, seguimos trabajando en eso, se ha redoblado la apuesta.
Por supuesto, ¿no es cierto?, que una política pública necesita también entramarse con los otros organismos de gobierno. En ese sentido, se establecen vínculos y relaciones en las líneas de acción con, en principio, con lo que es la Secretaría de Igualdad y Género, que en la estructura de gobierno de la provincia adquiere rango de Secretaría de Estado. Entonces, desde allí, los equipos ESI, la política educativa ministerial, establece articulaciones con esta secretaría, con desarrollo social, con salud, etcétera, etcétera, porque entendemos que tiene que haber un abordaje interministerial para que realmente se instale en todos y cada uno de los territorios de la provincia. Hacia adentro de en cuanto, digamos, a la articulación intraministerial, se están trabajando, desplegando todas estas líneas de acción que fue nombrando Melissa, y que van instalando fuertemente el campo de la ESI, tanto, digamos, en su construcción, como su cuerpo teórico, que entiendo que va constituyéndose, como en sus legalidades, en su discursividad. Por eso celebro, la verdad que celebro este momento, porque mucho se ha transitado y queda mucho por hacer para producir realmente una transformación cultural, para poder avanzar en lo que nosotros sostenemos como concepción de educación, una educación profundamente humanizante y humanizadora, que respeta la dignidad de la persona, y por tanto los objetivos de la ESI, entiendo yo, y los ejes de trabajo se inscriben en esta concepción de educación, en objetivos, y le dan otro significado con más fuerza, con más impulso, con la necesidad de resignificar muchas cuestiones, pero que estamos apostando fuertemente a eso para realmente provocar procesos de deconstrucción, y por eso apuntamos a la formación docente, a la formación inicial y a la formación continua, para seguir apostando a una sociedad cada vez más igualitaria, con más derechos, y fundamentalmente para fortalecer los procesos democráticos. Así que los felicito, las felicito a todas las que se han comprometido con esta instancia, y bueno, por mi parte, acompañarlos, y también, digamos, reconocer el formato de conversatorio que han elegido, porque de eso se trata la ESI, ¿no? De una gran conversación, como siempre lo charlamos con Ximena, de quien aprendo mucho, y de todos, pero digo, el conversatorio es lo que nos permite hacer de esto una construcción colectiva. De mi parte, muchísimas gracias y éxito para transitar este espacio. Muchas gracias, Patricia, por habernos acompañado y, bueno, por tus palabras. Bueno, ahora vamos a darle el micrófono a Patricia Moscato. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Para mí es un gusto, es un placer compartir este primer conversatorio con los colegas, con una referente en el campo de la CESI, como es Graciela Morgade. Agradezco a Ximena y a través de ella a todo el equipo ESI por la concreción de esta línea, que, bueno, han trabajado denodadamente por esto, ¿no es cierto? Tal como dijo Patri recién, también es un gusto ver en toda esta cuadrícula a los queridos colegas con los cuales he transitado durante muchos años los institutos de formación docente. Bueno, antes de darle la palabra a Graciela, a mí me gustaría compartir con ustedes una pequeñísima reflexión sobre por qué pensar en una formación en ESI para los formadores de los institutos superiores en contextos de pandemia. En este contexto de crisis sanitaria que realmente se ha extendido muchísimo más de lo que
nosotros pensábamos, ¿no es cierto?, allá en marzo cuando empezó, ¿no es cierto? En este contexto, hablar de formación siempre supone esperanza, hablar de futuro. A mí me gusta, Alicia Stolkiner nos brinda una categoría para caracterizar esta época y dice que estamos transitando por un duelo, el duelo del futuro que no fue, entre otras características, ¿no? Pero me gustaría tomar esta ahora, el duelo por el futuro que no fue. Ninguno de nosotros nos imaginábamos en marzo, en abril, allá cuando se suspendieron las mesas de exámenes de los institutos superiores, que íbamos a estar en un conversatorio por Meet, por Zoom. No nos lo imaginábamos. Bueno, yo creo que es una oportunidad, sobre todo en una cuestión como es la ESI, para pensar un futuro posible. Nosotros todos hemos estado aprendiendo, adaptándonos, y en esto reconozco a todos nuestros colegas, a todos los docentes que han puesto el cuerpo y el alma para llevar adelante y sostener el vínculo pedagógico, ¿no es cierto? Muy ocupados hemos estado en aquello que tiene que ver con los problemas emergentes de la pandemia, y así debe ser, para garantizar el vínculo pedagógico en estas circunstancias. Pero también es necesario pensar el futuro. Pensar el futuro es importante porque este futuro que tiene que ver con la ESI tiene que ver con la garantía de derechos. La ESI se vincula con garantizar derechos, la ESI se vincula con justicia social y también se vincula con lo que podemos denominar justicia curricular. Como sabemos, allá en el 2006 se empieza a poner la garantía explícita en forma de letra de ley, con la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que garantiza derechos a todos los niños, jóvenes, niñas de nuestro país, en todo el territorio federal. La escuela se tiene que erigir como aquella institución que va a garantizar este derecho, y los docentes como los actores fundamentales que llevan a la práctica la garantía de este derecho. ¿Cómo lo llevan a la práctica los docentes? Lo llevan a través de sus vivencias cotidianas con los niños, niñas y adolescentes, lo llevan a la práctica a través de la creación de dispositivos de enseñanza, dispositivos donde se despliegan los contenidos prescriptos, pero también donde se despliegan vivencias y experiencias valiosas. En los institutos de formación docente, sabemos, en muchos de ellos ya los planes de estudio tienen, y los docentes que están convocados a este conversatorio, muchos de ellos son aquellos que llevan la unidad curricular, la materia ESI o sexualidad humana, donde se despliegan los contenidos específicos de la ESI. Pero la ESI, si hablamos de ESI como garantía de derecho, y de los institutos como los lugares donde formamos a docentes que van a garantizar derechos, la ESI no es solo una cuestión curricular, tiene que ver con la cuestión curricular. Por eso, tal como dice Patri, desde nuestro ministerio depende de desarrollo curricular, pero también está la cuestión de que la ESI se transmite a través de las vivencias, de las biografías. Entonces, todos los que transitamos los institutos superiores sabemos que podemos enseñar un contenido, pero que la huella de la vivencia es muy importante en las futuras prácticas de nuestros docentes. Habilitar un conversatorio, habilitar un tramo formativo en ESI implica siempre habilitar la palabra, habilitar el diálogo y reconocer a los formadores, a los docentes y también a los estudiantes como sujetos de derecho. Como sujetos de derecho donde en un colectivo se construyen, se van formando, vamos construyendo conocimiento situado. Esto a mí me parece importantísimo, habilitar a los institutos superiores para construir conocimiento situado sobre la ESI, para construir conocimiento situado que pueda
favorecer y pueda abonar a la formación de docentes que no solo sepan transmitir contenidos en cuanto a saberes curriculares de la ESI, sino que todas sus prácticas estén atravesadas por la educación sexual integral. Todas sus prácticas. La ESI se transmite a través de contenidos curriculares, a través de vivencia, a través de experiencias. Bueno, es un gusto entonces para nosotros desde la educación superior habilitar este tipo de tramos formativos. Realmente auguro un muy buen aprendizaje a todos los que van a transitar por este. Muchas gracias, Patricia, por compartirnos tus reflexiones y seguramente, bueno, el futuro seguirá siendo, ¿no? Una gran incógnita en cuanto a lo que nos toca por seguir transitando en esta pandemia, pero bueno, al menos podemos tener estos espacios de encuentro para, como decís vos, para construir aprendizajes y para acortar estas brechas que muchas veces nos distancian de los vínculos presenciales. Bueno, y ahora sí, les vamos a dar la bienvenida, una bienvenida muy cálida, muy esperada, bueno, a Graciela Morgade, que sabemos que es una de las referentes más importantes que tenemos en nuestro país en materia de educación sexual integral, y bueno, y también sabiendo que hace muchos años, quizás varias décadas que viene trabajando en estos temas, y siempre decimos que es un placer escucharla, y bueno, gracias Graciela por haber accedido a esta invitación, y bueno, te damos la palabra. Bueno, Raquel, gracias, Patricia, Peteán, Patricia Moscato, gracias por la presentación y por los saludos, y bueno, no puedo más que expresar una enorme alegría por la iniciativa que ustedes están teniendo, y también tengo que decirlo por recuperar una historia que tiene la provincia de Santa Fe y que pude ir conociendo a lo largo del tiempo. Creo que la ESI es una política de Estado, y cuando la entendemos con política de Estado es cuando va creciendo y profundizándose. Así que bueno, y gracias por la invitación. Bueno, como también se recordó al principio, estamos hoy celebrando 14 años, estamos en una especie de cumpleaños, y bueno, pensando en esa celebración es que preparé un poquito un raconto histórico, ¿no? Porque nunca viene mal recordar de dónde venimos o cómo fueron los procesos, y sobre todo porque lo que voy a tratar de desplegar en esta presentación es de alguna manera mostrar cómo la ESI es un proyecto, como acá se dijo muy bien y coincido, de justicia social que está en construcción, ¿no? Y está en construcción desde sus inicios hasta el momento actual, porque la ESI, la ley y bueno, el sentido general de la ley que se votó en el año 2006 se fue resignificando a lo largo de estos años, y hoy tenemos otros desafíos, también otras preguntas, y bueno, y de alguna manera también otros, bueno, ¿no? Otros nuevos temas, ¿no? Vamos cruzando fronteras en la ESI. Pero bueno, 14 años atrás, a ver, ¿cómo se llega? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo se llega en el 2006? Y bueno, por supuesto que se llega al 2006 a votar una ley porque hay mucho trabajo anterior. Hay mucha militancia del movimiento social de mujeres, los feminismos, sus diferentes expresiones. Los feminismos siempre tuvieron diversas expresiones, ¿no? El movimiento social de mujeres sería como la gran categoría inclusiva, pero desde muy tempranamente ha habido feminismos que ponen el énfasis en ciertos aspectos de la desigualdad, otros que lo ponen en otro. Otro día podemos hablar de esas cuestiones de los feminismos, porque es muy interesante para estudiar, ¿no? Pero me quería referir a esta cuestión, que los feminismos venían luchando, intentando visibilizar a la educación como uno de los dispositivos sociales de mayor incidencia en la reproducción, y lo voy a decir así muy tal vez
determinantemente, ¿no? Sabemos que nunca es total la reproducción, siempre hay reproducción y resistencia, pero los feminismos decían, en el sistema educativo hay procesos donde se reproduce el machismo, ¿no? Donde se reproduce relaciones patriarcales. Y lo dijeron desde el principio de los feminismos, ¿no? Siempre a los feminismos les interesó la cuestión educativa, ¿no? Y siempre, en diferentes tradiciones, bueno, fueron produciendo conocimiento. Hay una rama feminista académica, ¿no? El feminismo académico es, bueno, toda la investigación orientada por la perspectiva feminista. Y digo, los feminismos venían pidiendo una incorporación mucho más plena de la perspectiva de las mujeres y de la perspectiva de género en la educación. También hubo movimientos de la disidencia sexual que también venían, y fuertemente, ¿no? Intentando visibilizar que la cuestión educativa también tenía que cambiar en términos de reducir la homofobia, lo que hoy llamamos en realidad el transodio, porque ya homofobia nos quedó corto, podríamos decir las prácticas homo, lesbo, bi, trans odiantes, que también registraban en las escuelas. Digo, los movimientos de la disidencia sexual también visibilizan a la educación como un terreno clave para construir relaciones igualitarias, ¿no? Y también hay una vertiente que, bueno, que también tenemos que recordar y que tiene que ver con con la pandemia del SIDA, ¿no? Del VIH-SIDA, ¿se acuerdan? Porque también en los 80 y sobre todo en los 90, ¿no? Empieza la pandemia del VIH-SIDA, se llama peste rosa, recuerdan, ¿no? Se llamaba la peste rosa, ¿por qué? Y porque en un momento inicial la población homosexual era la que tenía mayor incidencia de contagios. La población homosexual que rápidamente, ¿no? tomó prácticas de cuidado y empezó a bajar la incidencia de los contagios, y bueno, y empezó a subir, por supuesto, la proporción de población heterosexual, ¿no? Pero lo que quiero recordar es que en aquel momento hubo muchas campañas y hubo muchas, inclusive acciones concretas, reparto de preservativos, la enseñanza del uso de los preservativos o los métodos anticonceptivos. Y lo interesante, quiero recordar una investigación que, que tenemos como referente, que había llegado, era una investigación que se hizo con adolescentes en centros de salud, en los servicios de adolescencia de hospitales, no centros de salud, un lugar, un tipo de muestra que es la muestra, ¿no? por conglomerado, van a buscar a dónde están, y lo que encontraron fue que había un 80% de adolescentes que decían que usaban preservativo. Entonces uno podría decir, bueno, 80%, por supuesto el número no dice nada si no lo valoramos, ¿no? ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, en realidad era, ¿por qué el 80% y no el 100%? ¿Por qué un 20% de jóvenes se está exponiendo a contagios, se está exponiendo a, o inclusive embarazos, pero estábamos hablando del VIH, ¿no? ¿Por qué? Y la conclusión de ese estudio, como de muchos otros, terminó siendo algo que en educación entendemos y sabemos muy bien, porque acá también se dijo, la información no basta. Conocer que algo daña, conocer que algo, poder decir, ¿no? La cadena verbal de que algo daña no implica que cambie una práctica, y una práctica cambia, bueno, por en realidad un conjunto de variables mucho más compleja que solo la de la información, ¿no? Pero reitero, todo el área de salud también, entonces, ¿no? se propuso, que había que hacer, ¿no? y había que hacer, y de hecho en la Argentina tenemos la ley de salud reproductiva, ¿no? que es anterior a la ley de ESI. La ley de salud reproductiva y procreación responsable es anterior, sancionada en 2003, y que tiene una
un gran capítulo de educación. Y ese gran capítulo de educación en la Argentina mucho no pasaba. Y hay que decirlo también, ¿no? Mucho no pasaba. Pasaba más en el área de salud, pero mucho no pasaba con educación. Entonces el movimiento de mujeres, el movimiento de la disidencia sexual, que venía fuertemente con el tema también del tema de los contagios, y todas estas producciones simbólicas lucharon para tener una ley de educación sexual, o sea, que fuera de educación y que fuera integral, educación sexual integral. Los movimientos también tenían, como yo decía recién, mucha producción académica, en donde también se sabía, y mucho, ya en el año 2006 sabíamos cómo, desde el nivel inicial hasta la primaria, hasta la secundaria, se daban esos procesos de reproducción, ¿no? De imágenes, sentidos, que podemos llamar patriarcales, y que había que modificar, porque en realidad no tenían que ver con la vida real de las niñas, de los niños, que en aquel momento hablábamos de manera binaria, ¿no? En aquel momento hablábamos mucho de niñas y niños. Y además nos parecía un gran logro hablar de las niñas, y yo misma, mi militancia para pronunciar el femenino en el lenguaje, para decir todos y todas, que era el gran logro, ¿no? Pero que decir, todo eso pasaba en el momento de la sanción de la ley, que fue en el año 2006. Ahora, la sanción de la ley tuvo, como toda ley, un proceso de negociación. Y la ley de 2006 es una ley muy cortita, muy sintética, que delega en el Ministerio de Educación de la Nación la construcción de un programa, la construcción de su reglamentación, y en este sentido también el problema político de ponerle contenido, ¿no? Bueno, porque reglamentar una ley en este caso era ponerle contenido, ponerle, ¿no?, sustancia. Y ahí empieza un proceso, ¿no? Entonces por eso digo, primera idea. La primera idea es, a la ley se llega después de un conjunto de muchas, y estoy solo enumerando algunas, producciones académicas, producciones políticas, debates, con decir que en el año 2004, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hubo un proyecto de ley de educación sexual integral y por 3 votos no salió, con decir que entre el 91 y el 95 hubo un programa nacional en el Ministerio de Educación, en el cual yo participé, que logró incorporar género en los contenidos y después género se sacó y el programa se desmanteló. Quiero decir, hay una historia previa. ¿Por qué la ESI para nosotras es una bandera tan preciada? Porque reconocemos que costó sancionar esa ley. Y reitero, tenemos una ley que tiene un artículo 5 que tiene una, si se quiere, interpretación ambigua. Voy a volver al final sobre el artículo 5 porque me parece que es un momento de hablar con mucha claridad, ¿no? Pero esa historia, digamos, de sanción de la ley, a lo largo de este tiempo también fue produciendo modificaciones. La ley del año 2006 la ESI del año 2006 no es la misma que conocemos hoy. ¿Y por qué? Porque hay un principio en los derechos humanos, un principio de la teoría política, que sostiene que los derechos humanos son incrementales, ¿no? Entonces, que a medida que se van definiendo nuevos derechos, cada vez los derechos se van incluyendo, se van agregando, se van sumando, y que van, de alguna manera, por ejemplo, en el caso de la ESI, profundizando el alcance de la educación sexual. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando en el año 2009 se vota la ley de protección integral contra la violencia familiar, cuando en el año 2010 se vota la ley de matrimonio igualitario, ¿no?, o cuando en 2012 se vota la ley de identidad de género, todas esas leyes impactan en la ESI. E impactan en la ESI porque abren, ¿no?, abren el espectro de sujetos de quienes la ESI habla. Y
las marchas, las movilizaciones del año 2015, Ni Una Menos, hacen multiplicar la crítica, la denuncia de la violencia contra las mujeres, de la violencia fundamentada en las relaciones de género patriarcales, y de alguna manera también esto impacta en la ESI, porque las chicas, los chicos, les chiques que en el año 2015 empezaron ¿no? en las calles a decir Ni Una Menos, empezaron también a pedir en las escuelas, a decir, bueno, ¿y esto dónde lo estudiamos? ¿No? Y se va perfilándose cada vez más claramente que la ESI es el espacio en donde procesar las identidades sexogenéricas, donde procesar los sentimientos y donde procesar básicamente una vida sin violencia. Por eso para nosotras el 2015 también es fundamental. Y todo lo que del 2015 en adelante se produjo, que además hay una enorme, ¿no?, potenciación en lo que llamamos hoy, o lo que hemos llamado en el 2018, la marea verde, que fueron las discusiones alrededor de la legalización del aborto, ¿no? Y lo interesante de la legalización del aborto es que no se votó la ley, de hecho no se aprobó esa ley, pero lo que se produjo fue un interesantísimo proceso social de salir del placar, de hablarse. Se pudo hablar del aborto, se habló, en esas extraordinarias sesiones, ¿no?, con invitadas e invitados en el Congreso, se habló de que las mujeres abortan y que algunas abortan en situaciones de extrema precariedad económica y por lo tanto en condiciones de salud que afectan, inclusive pueden llegar a afectar su vida. Se habló de la necesidad de pensarlo como política pública o como problema de salud pública, y esto también impactó en la ESI, porque es una pregunta que está flotando, ¿no? Entonces, la segunda cuestión que quiero sostener, la ESI no es la misma entre 2006 y hoy, 2020, aunque esté cumpliendo 14 años, ¿no? Cumple 14 años una ley, pero el proceso, es como las personas, ¿no? Tampoco las personas somos las mismas, pero en el fondo también somos las mismas, porque a lo largo de la vida vamos cambiando, ¿no? Lo que pasa es que con la ESI es explosivo el cambio y la ampliación y la profundización de temas. Y hoy tenemos temas que todavía no hemos pensado, que están en construcción, que están en elaboración y que realmente nos desafían a profundizar la construcción colectiva, ¿no? Hay temas vinculados con las infancias, por ejemplo, las infancias trans, ¿no? Hay temas que ni siquiera estaban esbozados. A mí, a veces en charlas, ¿no?, en conversaciones como esta, me dicen, pero usted no hablaba de infancias trans en el año 2008. Y yo digo, la verdad es que no hablábamos de infancias trans, porque además no teníamos la categoría construida para llegar a pensar de qué se trata, ¿no?, de qué significa ser trans en la infancia, ¿no? Hay nuevos temas, como por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con la gordura y la belleza. Y hay desarrollos que critican lo que se llama la gordofobia, que es la forma de discriminación a las personas, vinculado con el ideal de belleza, vinculado con cuestiones de género, pero además vinculado con un discurso, si se quiere, científico. Y como las ciencias no son ajenas a un sistema de poder, sabemos que también las ciencias están atravesadas por sentidos de género, ¿no? Infancias trans, la gordofobia, la composición de las familias, las formas familiares derivadas de la combinación de identidades sexogenéricas disidentes, los saberes populares
y la incorporación de la ESI, de los saberes populares, ¿no? Porque también la ESI se propone, bueno, interpelar a los saberes científicos que están en la base del currículum, a la pedagogía, ¿no? Y la pedagogía feminista es una producción del movimiento social de mujeres, y toda esta producción es la novedad, ¿no? Así como es novedoso, ¿no? Es novedoso tener, cuando pensamos, ¿no? a la ESI, pensar a la ESI en contextos de encierro, pensar a la ESI en educación intercultural, pensar a la ESI desde la educación especial, todavía son campos que están en construcción, y lo que trato de argumentar es que no sabemos todo lo que significa, no sabemos cómo es esa ESI en todas estas cuestiones, ¿no? Desde mi punto de vista es fascinante. Podría angustiarnos, ¿no? Y podríamos decir, bueno, yo siempre digo, bueno, si me creen, si alguien me cree, yo siempre digo, no hay un paquete de ESI acá para transmitirle a personas que están acá, por ejemplo, estudiantes de formación docente. No lo hay. Hay un enorme caudal, sí, de producciones, hay muchos antecedentes y pero lo que hay también son grandes desafíos para animarse a explorar, ¿no? Animarse a llevar adelante, animarse a desarrollar currículum, ¿no? Y eso creo que es uno de los enormes desafíos en la actualidad. Y para ir cerrando, quiero justamente revisar algunas otras cuestiones que me parece que en el momento actual son claves, y ya no son tan epistemológicas o tan pedagógicas, ¿no? O tan académicas, sino que yo diría que son estratégicas, ¿no? Estratégicas de cómo nos movemos hoy, en la actualidad, en el campo de la ESI, cómo movernos. Porque la ESI, bueno, decimos con mucha fuerza y mucha energía, hay un derecho a la ESI, ¿no? La ESI es un derecho, lo decimos, lo afirmamos, lo creemos. También sabemos que los derechos no solo se conquistan, sino que también se defienden. Y acá viene una primera cuestión que quisiera ir diciendo como los que me parece que son las estrategias en la actualidad. Creo que tenemos que cuidar a la ESI, ¿no? Tenemos que cuidarla, y justamente creo que cuidarla esto es un gran desafío, me parece, es poder entender las resistencias que la ESI genera. Somos docentes, somos formadoras, formadores de docentes, y aunque la ESI tenga 14 años, creo que nunca tenemos que dejar una posición docente, que es poder entender cuáles son las resistencias que la ESI genera. Porque no todo el mundo piensa que la ESI es un derecho, ni siquiera todo el mundo piensa que la ESI es importante, ¿no? ¿No? Tal vez hay algunas personas que dicen, bueno, habiendo tanta pobreza, tanta desigualdad, la pandemia mostró tanta desigualdad, tanta pobreza, bien, evidentemente todavía es un campo de disputa. Me parece, una de las vías para entender y digamos, atender a este campo de disputa, creo que tiene que ver con poder entender o abrir la escucha de qué van las resistencias o qué significan las resistencias. Y lo que nosotras vimos, por allí mencionaron a la diplomatura en ESI de la Facultad de Filosofía y Letras, el equipo que integro, el colectivo Mariposas Mirabal, que llevamos adelante muchas experiencias de capacitación y de formación como parte de nuestra investigación. Lo que vemos es que hay un primer nivel, podríamos decir, si se me permite, que es que la resistencia es por desconocimiento. Desconocimiento
puro y duro, que es no saber de qué se trata. Una podría decir, enojarse un poquito tenemos derecho a enojarnos, che, después de 14 años, no. Bueno, pero parece que es así. Después de 14 años hay desconocimiento, y ese desconocimiento tiende a completarse como con el tabú, tiende a completarse con la sospecha. Todavía hay muchas personas hoy que piensan que la educación sexual integral iba a implicar una iniciación sexual coital temprana, por ejemplo, ¿no? Que hay, bueno, que se van a habilitar prácticas aberrantes o simplemente una especie de viva la pepa, digamos, para decirlo como decía la abuelita. Hay personas que piensan eso. Entonces, tenemos verdaderamente que ¿no? disponernos en la actitud, en la posición docente, que es repreguntar. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es? ¿No? ¿Qué te imaginas que va a pasar? Y empezar a deconstruir ese prejuicio, porque, reitero, las personas con las que interactuamos y que seguramente reaccionan así, no tuvieron ESI. O sea, no vienen probablemente no vienen de familias que hayan tenido ESI. Entonces, la posición docente, por eso digo, primer gran desafío, construir una posición docente que distinga las resistencias, que permita entender la resistencia del desconocimiento, que tiene que ver con el tabú, que tiene que ver a veces, con experiencias que se están viviendo o se han vivido, por ejemplo, de violencia de género, que también obturan, o ser testigos, ¿no? Testigas, es muy complejo lo que digo y muy doloroso. Ser testigo, ser testiga, ¿no? de situaciones de violencia que se tapan, que se esconden en las familias, por ejemplo, ¿no? O que se esconden en los trabajos, que se tapan, que quedan soterrados, porque la ESI viene un poco a deschavar, ¿no? Y a veces subjetivamente las personas no están preparadas justamente para esa situación. Tratar de distinguir esa resistencia de la resistencia militante, la resistencia militante que es la de los grupos que el año pasado, que hubo elecciones en Argentina, hubo un candidato la candidata a vicepresidenta, ¿no? Gómez Centurión, que sostuvo explícitamente una posición en contra de la ley de educación sexual integral, en contra de la ley de género. O sea, hay sectores en la Argentina que militan políticamente. Se imaginarán, yo creo que nadie se va a espantar en este Zoom de la palabra militancia, ¿no? Digamos, militar es defender una idea. El problema no es que militan o que es un partido político. El problema es que a veces no lo dicen, se esconden, ¿no? Y están como diciendo, bueno, las familias no quieren, meten miedo, para decirlo más académicamente, pánico moral, construyen un pánico moral, y bueno, y esos son sectores con los que creo que justamente la posición es otra, mucho más firme. Bueno, discutimos políticamente y discutimos que las leyes están para ser cumplidas. Entonces, si distinguimos, me parece que queda bastante más repartida la argumentación, ¿no? Y no es, no quieren las familias o esta comunidad, no es, bueno, hay diferencias, seguramente las hay, ¿no? Primer gran desafío actual, que yo decía el estratégico, ¿no? Otro desafío estratégico, creo, y un enorme desafío que tenemos por delante, tiene que ver con poder construir desde una perspectiva cívica, ciudadana, el vínculo con las religiones. Porque también en la Argentina hay derecho a profesar una religión, ¿no? Digamos, en Argentina la religiosidad de las personas
puede desarrollarse, desplegarse en diferentes formatos de religiones, algunas más históricas, más tradicionales, más poderosas, como la Iglesia Católica, pero hay otras religiones también, y hay muchos otros grupos religiosos que tienen derecho, porque en Argentina, reitero, hay un derecho a la creencia y hay un derecho a la libertad de culto. Es más, los cultos se inscriben en un lugar, o sea que en realidad el Estado valida los cultos, ¿no? Lo que tenemos que poder construir, por eso digo este segundo gran desafío, es una relación en que se pueda entender qué significa el artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral. Y es un gran desafío. Lo que voy a presentar es una interpretación personal, digamos, apoyada en investigaciones y en todo caso de un gran sector de personas que llevamos adelante la ESI, en la que sostenemos que el artículo 5 significa que las escuelas confesionales tienen derecho a expresar cuáles son los valores y cuáles son los formatos que eligen para su comunidad, pero no tienen derecho, porque justamente estarían violando el derecho de los niños, de las niñas que están en esas instituciones, a omitir que hay otras formas de vida. Y hay otras formas de vida que están también alojadas en el gran sistema de los derechos humanos. Y entonces, yo creo que como docentes de cualquiera, ¿no? En cualquier sector de gestión, digo estatal, privado confesional, privadas laicas, siempre el lugar docente es ese lugar del vínculo, porque la escuela lo es, ¿no? Del vínculo con lo común. Lo común en una perspectiva utópica, por supuesto, digo, ¿no? De que lo común sea como lo universal o lo universalizante, en el cual las diferencias están alojadas, pero ninguna de esas diferencias se transforma en un mandato universal, simplemente queda como una diferencia y tiene derecho a existir. Entonces, para decirlo muy claramente, el discurso de los derechos humanos en la Argentina es el discurso que nuestro país adoptó como gran pacto civilizatorio, ¿no? Uno de los grandes pactos civilizatorios de nuestro país, podríamos discutir si los pactos lo hacen iguales, si no lo hacen iguales, podríamos discutirlo, ¿no? Y aceptaría muchas discusiones, pero lo quiero proponer como idea fuerza. El pacto civilizatorio, la construcción de lo común de nuestro país, está apoyada en la Constitución y en los derechos que incrementalmente alojan cada vez más a más sujetos. Y ese es el piso mínimo, son los mínimos acuerdos de nuestra nación. Los mínimos acuerdos de nuestra nación son esos pactos, son los derechos humanos, y ese es el gran paraguas, creo, ¿no? En el que deberíamos entrar todos, todas y todes. Porque el ser sujeto de derecho, como aquí se habló, es también constituirse desde una identidad de género, desde un deseo, desde un proyecto, un deseo en un sentido amplio, ¿no? No solamente el deseo sexual o la orientación sexual, sino el deseo de ser, el deseo de tener un proyecto, el deseo de desarrollarse. Ese es el gran sentido ético de la ESI, porque la ESI es un proyecto ético, es un proyecto de justicia social, es un proyecto en que los sujetos, buscamos o perseguimos que son sujetos de derecho y sujetos de deseo. Y en esa dirección, entonces, es que la ESI se dirige. Entonces, vuelvo, una escuela confesional puede decir, en nuestra comunidad preferimos, elegimos
el matrimonio entre un varón y una mujer heterosexuales y una sexualidad coital, activa, bueno, dirigida a la reproducción, ¿no? A tener hijos o hijas, en fin. Eso puede ser porque existe, o sea, puede ser porque tiene derecho a decirlo. Lo que no tienen derecho a hacer es a omitir que hay otras formas de vida. Y tampoco a decir que esas otras formas de vida son inmorales o son ilegales o son enfermedades. Porque en nuestro país no lo son. Entonces, ese es el gran desafío de la perspectiva de género y es lo que algunos sectores no soportan, porque es poder pensar que la identidad se construye, que los cuerpos se construyen y que, y que las personas son más libres y más felices y más autónomas cuanto más cerca está su deseo, de su proyecto, de su expresión, ¿no? De la construcción de sus cuerpos. Bueno, y esto es el lugar de la escuela. Si la escuela no es el lugar de construcción de lo común o de las posibilidades de la vida en común, ¿dónde más va a una escuela, ¿no? ¿Dónde más que en la escuela va a construirse esa posibilidad? Entonces, por eso me parece que es un enorme desafío. Lo tenemos que seguir pensando. Yo misma este año tuve muchos encuentros, inclusive encuentros con un encuentro con un compañero que había sido cura y que había dejado la iglesia porque se había casado. Y fue sumamente interesante como su mirada, porque tenemos que seguir pudiendo abrir esta discusión entre lo que él mismo, citando a otra compañera filósofa, decía, ¿cuáles son los mínimos acuerdos y los máximos acuerdos? Los mínimos acuerdos son los derechos humanos. Y una religión sería como acuerdos máximos, ¿no? Y eso es una comunidad. Bueno, creo que por ahí hay una enorme cantidad de cuestiones para seguir trabajando, ¿no? Y la última, que también creo que estamos en un momento, la pandemia nos puso, ¿no? Así como en tantas tensiones. La tercera cuestión que creo que es estratégica es insistir 1, 10 y 1000 veces en que la ESI no es una política meramente educativa, como dijo la compañera excelentemente, no es solamente una política curricular, es una política social que requiere inclusive fuerte articulación de las escuelas con otras áreas del Estado. No podemos hacer ESI en soledad porque justamente porque lo que vamos a terminar haciendo es que haya personas que vean lo que no quieren ver y que no puedan acudir a ningún lugar porque no hay ninguna herramienta institucional para apoyarlas. O sea, ¿qué derecho tenemos a que una persona, una mujer, visibilice una situación de violencia familiar, doméstica, que vive en su casa y que después, por no tener herramientas económicas o por no tener herramientas institucionales, también queda sola, ¿no? Y en ese punto, reitero, es un importante momento porque tenemos un gobierno que ha creado el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, porque hay un impulso muy fuerte a la visibilización de las prácticas de cuidado como prácticas sociales y también un fuerte impulso de la visibilización de las prácticas de violencias y también y herramientas para atenderlas, ¿no? A mí me parece que estos son los desafíos actuales de la ESI, pero bueno, tal vez si hablamos dentro de 2 meses tenga otros, porque esta construcción es permanente. Así que bueno, dejo por acá, espero haber sido estimulante, instigante a seguir pensando y bueno, gracias. Muchas gracias, Graciela. Siempre decimos que es un placer escucharte. Queremos contarte que han llegado una enorme cantidad de saludos para vos de diferentes localidades de nuestra provincia, de Rufino, Villa Constitución, Las Colonias, San Jorge, San Cristóbal. Bueno, podría seguir enumerando una serie de muchísimas localidades que te mandan saludos y que siempre destacan tu claridad, ¿no? Que destacan esto de lo clara que sos en tu exposición y en cuanto a tu despliegue de ideas.
Y bueno, nos quedamos, ¿no? Pensando, ¿no? En estas dos cuestiones que planteaste. Por un lado, recuperar esto que hiciste, ¿no? Esta historicidad de la ley, de la ESI como proyecto político, pensar todo lo que se ha hecho, pero pensar también, ¿no? Tensionándonos con todos los pendientes, con todas las cuestiones que, bueno, que aún nos siguen interpelando, que nos seguimos preguntando, con temas que tenemos que seguir problematizando, que tenemos que seguir deconstruyendo, con agendas que, bueno, que también irrumpen y se instalan. Bueno, también acá tenemos una gran cantidad, ¿no? de preguntas. La idea es que por los tiempos no vamos a poder quizás dar lugar a todas, pero sí tratamos de hacer una síntesis de alguna manera que pueda abarcar algunas cuestiones en las que Graciela a lo mejor no se explayó tanto o cuestiones que a lo mejor no abordó en este momento. Si te parece, Meli, pasamos a la primera pregunta. Sí, tal cual como venía diciendo Raki, siempre un placer poder escucharte. Acá veo algunos de los comentarios que dicen motorizante, un shock de energía esiera, y creo que puede resumir muy bien la sensación con las que nos quedamos. Como decía Raquel, tenemos varias preguntas y vos venías hablando sobre desafíos y sobre estrategias, y hay muchas de las que fueron llegando que tenían que ver con las resistencias a la ESI, ¿no? Con esta resistencia organizada, más militante de la que vos hablabas, pero también con otras resistencias que aparecen en las escuelas, ¿no? Hablan como de la resistencia de las propias colegas. Tenemos preguntas que apuntan un poco a si se puede ser objetor de conciencia de la ESI, a qué estrategias nos damos, digamos, con compañeros y compañeras docentes que se resisten a implementar la ESI. En principio, desde mi perspectiva, es muy discutible que se pueda aplicar a la ESI la objeción de conciencia. Me parece que no encontré ninguna fundamentación legal que me parezca que cierre, porque en realidad la ESI está fundamentada en un corpus y en un conjunto de antecedentes en los que sería muy discutible pensar que hay una afectación de la vida de las personas, ¿no? Porque la objeción de conciencia tiene que ver básicamente con algunas cuestiones de la vida de las personas. La verdad es que desde mi perspectiva no. Lo que sí ocurre, efectivamente, es que hay resistencias, ¿no? Pero ahí vuelvo, porque entre colegas tampoco tenemos que eliminar o abandonar la posición docente que yo decía, ¿no? Entre colegas también tenemos que continuar esa posición docente, y es preguntar, en todo caso preguntar y mostrar qué pasa, porque tal vez lo que tiene que seguir pasando es que muchas y muchos y muches llevemos adelante proyectos vinculados con contenidos de la ESI y que se vea que lo que se produce es más interés. O sea, nosotras hemos visto experiencias escolares, siempre lo digo inclusive en charlas en sindicatos docentes, ¿no? ¿Qué más quiere una docente o un docente que tener un grupo interesado, ¿no? O sea, ¿qué más, ¿no? Copante hay, eso demuestra la edad, que tener miradas, que tener caritas, ¿no? O que tener un WhatsApp de proyectos, y eso es la demanda estudiantil que lo está provocando, ¿no? Entonces, me da la impresión de que yo recomendaría no abandonar la posición docente, intentar, en todo caso, convencer, como decía Paulo Freire, y en todo caso, si no, pasar a vencer. Y vencer es llevar adelante proyectos que entre quienes se sumen, ¿no? Realmente lo que vemos es
hay una anécdota que siempre cuento que me encantó, una profesora que se inscribió a la diplomatura, una diplomatura en la Ciudad de Buenos Aires, que no tenía vacante y estaba desesperada porque una estudiante, ella decía una nena de primer año, le había preguntado si ella iba a dar ESI. Y entonces la profesora que era de geografía le dijo, pero esto es geografía, y ella dice que la nena le dijo, pero la ESI es transversal. Y ella casi se muere así muchas veces, y entonces a mí me encantó, yo cuento siempre esta anécdota, porque esta profesora está desesperada pensando cómo se cocina la ESI en geografía, pero había salido a buscar, y salió a buscar, y bueno, y a formarse, y eso es lo que pasa, finalmente es lo que pasa. Sí, conectar el deseo de saber. Eso, y bueno, habrá personas que se van a quedar afuera de esa fiesta, pero bueno. Tal cual, conectar el deseo con el saber, sí. Una docente en uno de los comentarios decía eso, ¿no? Cómo pensar, ¿no? La enseñanza mediatizada a partir, ¿no? De los deseos, de la potencia del deseo. Bueno, Graciela, otra pregunta vinculada con los desafíos que tenemos pensando en la implementación de la ESI tiene que ver con el uso inclusivo del lenguaje. Específicamente, esta colega nos pregunta cuál es el abordaje que puede hacerse del uso inclusivo del lenguaje en el nivel inicial, pero también, bueno, pensando también esto, cuáles son los desafíos y las tensiones que tenemos en relación al uso inclusivo del lenguaje en las instituciones educativas. Bueno, el tema del lenguaje es es uno de los temas, ¿no? Que no enumeré porque hay muchos, ¿no? Los temas. Tal vez porque no lo enumeré porque ya está bastante instalado. Me da la impresión de que se juegan prácticamente todos los poderes en el lenguaje, ¿no? Porque cuando se habla de la Real Academia Española y se habla de ese poder real, además, que viene del reino de España, ¿no? Se omite una mirada que tiene mucha producción y mucha tradición en el campo de las letras, que es la sociolingüística, ¿no? O sea, entender al lenguaje como construcción social y entender también que la lengua está viva y que cambia y entender que, bueno, que hay sujetos que no se sienten designados con ciertas formas y usos, y bueno, y ponernos de acuerdo en qué hacemos, no sé. Yo hasta el año pasado fui decana de la Facultad de Filosofía y Letras y lo que en la facultad se determinó fue que iba a haber autorización o libertad para el uso del lenguaje llamado no inclusivo, inclusivo, o sea, el uso inclusivo del lenguaje, pero que no iba a haber una obligación, o sea, no era obligatorio usarlo, y que un trabajo entregado en lenguaje inclusivo iba a ser evaluado y valorado independientemente del uso del lenguaje, o sea, no le iban a bajar la nota a un estudiante porque usara el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Fue toda una discusión, y era filosofía y letras. Y bueno, finalmente lo que se terminó definiendo fue que haya libertad. Había un grupo que quería obligar a usar el lenguaje inclusivo. Bueno, no lo logramos, y a mí también me parecía que no era el momento de imponerlo, francamente, ¿eh? Me parecía que no era el momento de imponerlo. Me parece que es un debate interesantísimo para dar, en que creo que hay que construir acuerdos, y hay que animarse a construir acuerdos alrededor de algo que parece absolutamente regulado por la Real Academia Española, ¿no? Y bueno, si van usando el lenguaje inclusivo les chiques, tarde o temprano será el lenguaje que usaremos, o no. Todavía está en construcción este proceso, ¿no? Me parece que lo más importante es poder aceptar, poder respetar y poder construir acuerdos alrededor de ciertos usos. Sí, tal cual, digamos que la ESI nos va invitando a esto de ir construyendo todo el tiempo, ¿no? De revisar y de volver a construir. Y en estos desafíos también otra de las preguntas que nos llega tiene que ver con el trabajo sobre infancias trans y, bueno, qué estrategias, qué modos nos podemos ir dando, sobre todo en el nivel inicial, primaria, quizás en secundaria,
se va instalando como un poco más la cuestión de las identidades trans, pero bueno, la pregunta es específicamente sobre estrategias para trabajar sobre infancias trans con niños, niñas, niñes en nivel inicial o primaria. Yo haría una pregunta, voy a tratar de ejercer aquello que dije que hay que hacer. ¿Qué habría que trabajar? ¿No? ¿Qué es lo que hay que trabajar? En todo caso, habrá que trabajar la mirada, ¿no? La mirada del mundo adulto, porque lo más probable es que una vez, ¿no? Visibilizado una forma de construir la identidad o visibilizados los cuerpos, lo más probable es que el problema sea del mundo adulto docente, del mundo adulto familias, y ahí sí que creo que hay que trabajarlo, ¿no? Pero por eso me parece que a veces hay ciertas cuestiones que parecen problemáticas porque también hay adultocentrismo, ¿no? Y mucho en ESI, mucha mirada desde el mundo adulto, y el tema es mirar qué pasa entre los niños, las niñas y decir, bueno, ¿no? Luana se viste así, es así, no es ni nena ni varón, listo. O sea, y ya está. Me parece que sí, poder trabajar, por un lado estudiar, qué significa, poder trabajar con familias y reitero, con docentes, y poder intentar dominar esta tendencia al encasillamiento y a la clasificación que hay, ¿no? Y que a veces nos domina y que a veces el sector, digamos, siendo docentes, estamos como tomadas por la necesidad de clasificar, ¿no? Es una de las grandes funciones de la escuela, la clasificación, pero bueno, pero eso. Bueno, muchas gracias, Graciela. Han quedado algunas preguntas que, bueno, que por cuestiones de tiempo no es posible que podamos seguir trabajando en esta instancia. Sí llegan también comentarios que, bueno, que hablan de esto, de la potencia de la ESI, ¿no? Como una forma de, la docente habla la palabra de ayudar, ¿no? A familias, a niñas, a niños, pero bueno, que tiene que ver con esto, con poder garantizar derechos y trayectorias educativas justas, sexuadas justas, ¿no? Y que garanticen este poder ser, ¿no? Para poder habitar todos los mundos posibles. Bueno, no sé si, Meli, ¿querés decir algo más para ir dando cierre y despedir a Graciela? Graciela, si querés decir algo más para ir despidiéndote. Bueno, una palabra final que nuevamente agradezco y felicito que le estén poniendo tanta energía institucional al programa de ESI. Y bueno, me parece que intenté ser lo más motivante posible para pensar a la ESI como proyecto en construcción, ¿no? Entonces me animo a pasar un avisito. Nuestro colectivo tiene una página que se llama ESI en la formación docente de Facebook. Y en esa página, ESI en la formación docente de Facebook, bueno, ponemos lo que nos parece alrededor de ciertos temas que vale la pena circular. No solo producciones nuestras, la verdad que fundamentalmente no son producciones nuestras, sino mucho de lo que hay. Bueno, como en la página nuestra de ESI en la formación docente, en la provincia de Santa Fe hay muchísimos colectivos que sostienen páginas, que sostienen repositorios institucionales, hay mucho, y hoy el Ministerio de Educación de la Nación, y la verdad que lo tengo que decir porque estoy muy contenta, largó el Observatorio Federal de la ESI. De modo que hay mucho material y hay mucho por hacer, simplemente hagámoslo. Y juntémonos de vez en cuando para contarnos lo que estamos haciendo, ¿no? Así que bueno, ojalá nos veamos pronto. Bueno, gracias. Bueno, Graciela, entonces te tomamos la palabra y muy prontamente estaremos encontrándonos de nuevo. Bueno,
Antes de dar cierre a esta instancia, queremos también agradecer a Dio Gentiletta, que ha sido quien se ha encargado de coordinar la parte técnica y la parte de comunicación, que sabemos que también es una instancia sumamente necesaria para que esta transmisión pudiera darse sin ninguna clase de problemas técnicos, que no los tuvimos. Agradecemos inmensamente e infinitamente a toda la docencia de la provincia que se ha conectado, no solo a docentes de los seminarios de sexualidad humana y educación sexual y referentes de ESI, de los institutos, sino también a docentes de primaria, de nivel inicial, de educación especial, que hemos visto en el chat del Face, que también han estado presentes, así que bueno, nos sentimos todos muy contentos de que hayan podido estar participando de esta propuesta. También queremos anunciarles que, bueno, que el próximo lunes, para quienes están transitando ese trayecto de formación, van a encontrarse con un espacio de intercambio en las aulas que tiene como objetivo que podamos de alguna manera volver a retrabajar y a problematizar y a seguir dialogando sobre todo lo que nos trajo hoy Graciela, muchos desafíos para que sigamos pensando en la educación superior. También decirles que, bueno, este conversatorio, como saben, ha sido grabado, así que hoy no hayan podido conectarse de manera sincrónica, podrán verlo en YouTube, y también eso está pensado para todas aquellas personas que no tienen una cuenta de Facebook. Bueno, celebramos entonces esta posibilidad de podernos encontrar virtualmente, aunque no sea presencialmente, seguimos apostando a esto, al encuentro, a la construcción del diálogo, y bueno, de parte de todo el equipo provincial de educación sexual integral de la provincia de Santa Fe, les volvemos a agradecer y les decimos que nos encontramos entonces dentro de 15 días, el 6 de noviembre, a las 18 horas, para dar lugar al segundo conversatorio. Muchas gracias por su participación y bueno, nos vemos dentro de algunas semanas. Chao, 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 gracias. Chao, chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Hagamos ruido. Sí.